Muy buenos días, feliz sábado tengan todos. Que la bendición del Señor sea con cada uno, cada una de los presentes, las presentes. En esta ocasión iniciamos juntos un estudio que hemos titulado No os toca a vosotros. No os toca a vosotros. Es una breve exposición del significado de la orientación de Cristo a sus discípulos al ser consultado respecto al tiempo y las sazones en cuanto a la segunda venida. El texto clave de nuestro estudio lo tenemos en Hechos, el capítulo 1, versículos 6 al 8. Hechos 1, del 6 al 8. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hace algún tiempo ya que circula en las redes sociales un concepto en torno a una de las áreas de la doctrina de la segunda venida de Cristo a la tierra. Me refiero al área del tiempo, de la ocasión de dicho acontecimiento. Hay algunos expositores que han venido promoviendo cada vez con más fuerza la idea de que Elena G. de White, en algunas de sus declaraciones, enseña y apoya la creencia de que se puede saber el año en que tendrá lugar la segunda venida de Cristo. El argumento utilizado por estos expositores se basa en declaraciones de Elena G. de White en cuanto al periodo de tiempo transcurrido desde la entrada del pecado en la tierra hasta la muerte de Cristo en la cruz, más el periodo de tiempo desde la cruz hasta el fin del tiempo. El argumento es el siguiente. Número 1. Dicen ellos, Elena de White dice que desde la introducción del pecado en la tierra hasta la muerte de Cristo pasaron 4,000 años. Y sí, ella dice eso. ¿Okay? La segunda parte del argumento dice que también dice ella que de la cruz al fin del tiempo el periodo abarcado es de 2,000 años. Y finalmente hay una tercera parte en el argumento. Uniendo las dos ideas anteriores, dicen estos expositores que ella concluye que el periodo total desde la introducción del pecado en la tierra hasta la segunda venida de Cristo es entonces de 6,000 años. ¿Verdad? El argumento es muy entendible, muy fácil de captar. 4,000 años de la entrada del pecado hasta la muerte de Cristo. 2,000 años de la muerte de Cristo hasta el fin del tiempo. Periodo completo, 6,000 años. Dicho de otra forma, estos expositores afirman que Elena de White enseña que como pasaron 4,000 años desde la introducción del pecado en la tierra hasta la muerte de Cristo, y luego 2,000 años desde la muerte de Cristo hasta el fin del tiempo, entonces la segunda venida de Cristo se dará cuando se completen esos dos periodos de tiempo, que suman un total de 6,000 años. ¿Está claro el concepto que están manejando estos expositores? Entonces, todo lo que hay que saber es cuándo se cumplen los primeros 4,000 años.
Si logramos dar con eso, después de eso, tan solo hay que añadirle 2,000 más para completar los 6,000. ¿Vamos captando? Sí. Y al mismo tiempo se sabría el año de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo les parece? Basados en todo este razonamiento, los expositores mencionados concluyen lo siguiente. 1. Elena G. de White afirma que desde la introducción del pecado en la tierra hasta la muerte de Cristo en la cruz, pasaron 4,000 años. Eso nos lleva al año 31 de nuestra era, que fue el año en que Cristo murió. Hasta ahí estamos claros. Desde ese momento histórico hasta el fin del tiempo hay 2,000 años. O sea que para saber el año de la segunda venida de Cristo, simplemente hay que añadir al año 31 de nuestra era 2,000 años más. Lo que nos lleva al año 2031 de nuestra era. Como el año del fin del tiempo. El año de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Estos expositores añaden que dichos argumentos no violentan el concepto bíblico de que el día y la hora de la segunda venida de Cristo nadie los sabe, puesto que ellos no están dando ni el día ni la hora, solamente están dando el año. Y la Biblia no dice que no se sabría el año. ¿Ven el argumento de estos expositores? Algunas preguntas a hacernos aquí. Número 1. ¿Avala Elena G. de White este tipo de razonamiento que lleva a estas conclusiones? ¿Aprueba ella eso? ¿Enseña ella que los 4,000 años mencionados en algunos de sus escritos son un período fijo, exacto cronológicamente hablando? Y que por lo tanto es el período que ha de computarse desde la entrada del pecado en la tierra hasta la muerte de Cristo, así puntualmente. 3. Enseña ella que a los 4,000 años de los que hace mención en algunos de sus escritos, hay que sumarle 2,000 y que eso nos llevará hasta el año de la segunda venida de nuestro Señor. Me propongo demostrar en este estudio que la respuesta a estas preguntas es un rotundo y definido no. Y que esas formas de interpretar los escritos de Elena G. de White violenta principios fundamentales, básicos, en el estudio de sus escritos, que conducen a conclusiones no acertadas ni serias. Este tipo de interpretación de los escritos de Elena G. de White. Para tales efectos compartiré con ustedes algunos aspectos claves a tomar en cuenta a fin de comprender dónde está el error en los postulados y conclusiones a las que han llegado los expositores mencionados. Ustedes deben haber escuchado, visto, no vamos a mencionar nombres aquí, creo que no hace falta, porque son varios expositores, por cierto, los que defienden esa nueva posición. Anteriormente hubo un expositor que aplicaba esta misma ecuación, pero tiempo atrás, entonces le daba no el 2031, sino otro año. ¿Ok? Por razones distintas, había alguna diferencia en la ecuación que hacía, pero el sistema es el mismo. Bien, aspectos a tomar en cuenta a fin de descubrir dónde está el error de este postulado de estos expositores. Número 1. Cuando Elena G. de White hace uso de la frase 4,000 años para referirse al tiempo transcurrido
entre la introducción del pecado en la tierra y la muerte de Cristo en la cruz, no está definiendo en carácter de exactitud cronológica el tiempo que hay entre esos dos eventos, la caída y la cruz, sino que está expresándose en una forma en la que se espera que se entienda el uso del redondeo. Está redondeando. Hablamos muy comúnmente así, nosotros redondeamos cifras, ¿ok? Cuando está muy cercana la cifra mayor, redondeamos. Es decir, al hablar de cantidades de años en este contexto, ella prescinde de fracciones para completar unidades de cierto orden. ¿Cómo sabemos que Elena de White, al utilizar la frase 4000 años, lo hacía en forma redondeada, aproximada? Bueno, porque en otras ocasiones utilizó esa frase, 4000 años, para hacer referencia a otros dos periodos de tiempo distintos al periodo que va desde la caída de Adán hasta la cruz. Estoy comunicando el punto. Es decir, ella utilizó la frase 4000 años para decir van de aquí a aquí, y no refiriéndose de la caída hasta la cruz, sino a otros periodos. ¿Cuáles son estos dos periodos? Uno, de la entrada del pecado en la tierra al nacimiento de Cristo. Y habrá diferencia de fecha entre el periodo de la entrada del pecado en la tierra al nacimiento de Cristo con el periodo de la entrada del pecado en la tierra a la muerte de Cristo. ¿Hay como cuántos años? Realmente hay como 33 años. Era la edad de Cristo. ¿Okay? Desde el punto de vista de la era cristiana y los 3 años que se perdieron antes y eso, entonces hay otra cantidad, pero hay más de 3 décadas de diferencia entre un periodo y el otro. Y el segundo periodo en el cual ella utiliza la frase 4000 años es de la entrada del pecado en la tierra a las tentaciones de Cristo en el desierto. ¿Y eso fue en qué año? A ver. Año 27, que es inmediatamente después del bautismo de Cristo. Fue llevado al desierto. Ahí padeció las tentaciones o sufrió las tentaciones. Eso fue en el año 27. Entonces tenemos dos periodos en los que Elena G. de White utiliza la frase 4000 años pasaron entre la muerte, la entrada del pecado en la tierra y el nacimiento de Cristo. Entre la entrada del pecado en la tierra y las tentaciones de Cristo. Podemos ver cómo ella no está hablando puntualmente, cronológicamente, lo que está haciendo es redondeando. Porque ya con este tendríamos 3 periodos en los cuales ella usa la frase 4000 años. ¿Cuál sería el otro? El que utilizan estos expositores. De la entrada del pecado en la tierra a la muerte de Cristo, que fue en el 31. Y por eso se añaden 2000 allí y llegamos al 2031. En la primera, de la caída de Adán al nacimiento de Cristo, la primera que se mencionó, concluye el periodo de 4000 años, 3 o 4 años antes de la era cristiana, que fue cuando en verdad nació nuestro Salvador. Ustedes saben que por el error de Dionisio el Exiguo, que fue el que estableció prácticamente el que midamos el tiempo así, de antes de Cristo y después de Cristo, cuando él definió que tal año fue el nacimiento de Cristo, ya Cristo tenía 3 años, cuando él dijo aquí nació Jesús. Es por eso que el bautismo de Cristo, que fue en el año 27 de nuestra era, se supone que ¿cuántos años debería tener Cristo ahí? Si él es el que dividió las eras.
y estaríamos en el año 27. ¿Cuántos años tendría que tener? Pues 27, pero dice la escritura que era como de 30 años. ¿Por qué? Porque él ya había nacido 3 años antes de lo que Dionisio el Exiguo definió que había nacido. O sea, Cristo nació 3 años antes del inicio de la era cristiana. Por eso tenía como 30 años. Pero bueno, lo que decíamos es que de la caída de Adán al nacimiento de Cristo, ese periodo concluye realmente el periodo de los 4000 años, 3 o 4 años antes de la era cristiana, que fue cuando en verdad nació nuestro Salvador. En el segundo periodo, de la caída de Adán a las tentaciones de Cristo, concluye ese periodo en el año 27 de la era cristiana, cuando ya Jesús, como decíamos y menciona la Escritura, era como de 30 años, es decir, 30 años después de su nacimiento. O sea que Elena G. de White utiliza la frase 4000 años y la aplica en forma redondeada, aproximada a 3 periodos distintos. ¿Cuáles? De la caída de Adán a la cruz. Número 2, de la caída de Adán al nacimiento de Cristo. Número 3, de la caída de Adán a las tentaciones de Cristo. Si lo vemos en orden cronológico, tendríamos de la entrada del pecado en la tierra al nacimiento de Cristo. El 4000, dice ella. Vamos a verlo ahora. 2, de la entrada del pecado a la tierra a las tentaciones de Cristo en el desierto. Hay 4000. 3, de la entrada del pecado en la tierra a la muerte de Cristo. Hay 4000. ¿Y cómo puede haber 4000 exactos en 3 periodos distintos? Que comienzan igual pero terminan distintos. Lo que nos lleva al hecho de que Elena G. de White utilizó la frase 4000 años en forma redondeada. Y los aplica a 3 periodos de tiempo que comienzan igual, pero terminan en años, en fechas distintas. ¿He comunicado el punto? ¿Sí? ¿Dónde está el error de estos expositores? El nacimiento de Cristo 3 o 4 años antes de la era cristiana. Las tentaciones de Cristo en el desierto en el año 27 de nuestra era. La muerte de Cristo en el año 31 de nuestra era. De manera que, si se va a decir que Elena G. de White empleó la frase 4000 años, para que al sumarle luego de los 2000 años que vienen después de ese periodo, se pueda dar con el año del fin del tiempo, de la segunda venida de Cristo, entonces nuestro Señor habría de venir en 3 ocasiones distintas. ¿Me captan? Tendría que venir en 3 fechas distintas. Si lo aplicamos al nacimiento, vendría en el año 1986 o 1987. Porque allí habría 4000 más 2000, tomando en cuenta que Jesús nació en el 3 o 4 antes de nuestra era. Si lo aplicamos a la ocasión de las tentaciones en el año 27 de nuestra era, entonces 2000 años después nos llevaría al año 2000. ¿Qué? 27. Y si lo aplicamos a la ocasión de la muerte de Cristo, que fue en el año 31 de nuestra era, entonces llegaríamos obviamente al año 2031, que es el que están utilizando en este caso estos expositores. ¿Cuál de todas las aplicaciones entonces es la correcta? Ninguna. ¿Por qué? Porque Elena G. de White nunca utilizó la frase 4000 años en forma precisa, exacta, cronológicamente hablando, ni dio el menor indicio respecto a los 4000 años en cuanto a que al añadirle 2000 más se llegaría al fin del tiempo, a fin de dar con el año de la segunda venida de Cristo. Tal cosa es totalmente ajena a las enseñanzas de Elena G. de White. Algunas declaraciones de ella en torno al uso de la frase 4000 años para hacer referencia aproximada, redondeada a periodos de tiempo distintos, los que hemos mencionado ya. Lo hemos dicho, pero no hemos leído ninguna cita de ella, donde se aplican a estos distintos periodos. Pero había una mano acá.
Lo que iba a comentar precisamente era eso, que ya Jesús hubiera tenido que haber venido en el 2000 o En un los poco periodos antes. distintos a la muerte de Ujú. Cristo. Si se aplican al bautismo o si se aplican al nacimiento. Ya tendría que haberse terminado el tiempo. ¿Claros allí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud con confianza? Veamos entonces el periodo de 4000 años, utilizado por Elena de White, aplicado a la entrada del pecado o al periodo que va desde la entrada del pecado en la tierra hasta el nacimiento de Cristo. ¿Captamos lo que vamos a hacer? ¿Sí? Como ella aplica 4000 años a 3 periodos distintos. Por lo tanto, utilizar cualquiera de esos 3 periodos para decir, ella lo que quiso decir es que sumándole 2000 a ese periodo de 4000, llegamos al año de la segunda venida de Cristo. Perdón, es torcer sus enseñanzas. Veámoslo en primer lugar entonces, aplicado al periodo de la entrada del pecado en la tierra hasta el nacimiento de Cristo. ¿Me regalan agua? Que se me cruzó algo por ahí. Gracias. La que voy a leer primero está en El deseo de todas las gentes, página 33. Gracias. Hay mosquitos pequeñitos que uno no los ve. Bien. Dice esta: la historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la gracia de Dios. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que le adoraban por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Habría sido una humillación infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Escuchen ahora. Pero Jesús aceptó la humanidad. ¿Cuándo fue eso? Que aceptó la humanidad. Cuando nació, cuando se hizo humano. Dice, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. ¿Cuándo fue que vino? ¿Cuándo se hizo hombre? En el nacimiento. ¿Ok? Aquí aplica ella entonces los 4000 años al periodo de la entrada del pecado en el mundo hasta el nacimiento de Cristo. Otra en esa dirección. Esta está en El deseo de todas las gentes, edición 1995, página 708, edición digital. La anterior también era digital. Dice: era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad, y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. Él había aseverado que eran superiores a los principios de Dios. Se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás a fin de que pudiesen ser vistos por el universo celestial. Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de la redención fue puesto en práctica. Ahora escuchen. Durante 4000 años,
Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo. Y el universo celestial lo contempló todo. Cuando Jesús vino al mundo, ¿qué se completaron ahí entonces? Los 4,000. Cuando Jesús vino al mundo, dice ella, el poder de Satanás fue dirigido contra él. Desde que apareció como niño de Belén, el usurpador obró para lograr su destrucción. Entonces, 4,000 años de la entrada del pecado en el mundo al nacimiento de Cristo. Ahora veamos, se nos fue el tiempo. Okay, quedamos por aquí y vemos en la próxima cómo ella aplica los 4,000 años a el periodo que va del nacimiento de Cristo hasta las tentaciones, que sería en el año 27, el segundo periodo. Lo vemos en la próxima sección, que se nos fue el tiempo.